Les quiero leer esta declaración de interés comunal a la jornada de campo del IPCBA hoy aquí. Destáquese la relevancia de este tipo de encuentros para el fortalecimiento de la actividad ganadera, la transferencia de conocimiento y la promoción del desarrollo productivo local. Hágase entrega de una copia certificada de la presente resolución de las autoridades al IPCBA, al Interregional Entre Ríos, como testimonio del reconocimiento comunal. Está firmada por Hugo René Ordeilit y por Diana Luján Clapier, secretaria comunal y presidente comunal. Muchísimas gracias a la comuna. Para darnos la bienvenida a casa, vamos a escuchar a los dueños del establecimiento. Ahí va el fierro. Bueno, buenos días a todos. Le doy la bienvenida. Es un orgullo para nosotros poder recibir hoy al IPCBA. Es la primera vez que participo en esta reunión y a mí me dijeron tenés que hacer la presentación del campo. Y yo pensando un poco en lo que podía decir, escribí un poco y un poquito de historia. Empezamos diciendo que aquí donde estamos parados, en este lugar, en este campo, pertenecía a una compañía inglesa desde antes del siglo pasado. En 1902 se funda el pueblo de Jubileo y en 1907 llega el ferrocarril que divide la estancia. Entonces, un poquito más adelante se decide colonizar una parte, varios cientos de hectáreas aquí al sureste, y le daban a cada colono que venía 50 hectáreas, más o menos, algunos, pero creo que casi a todos lotes de 50 hectáreas. Y una de esas familias adjudicadas fue mi abuelo, Juan José Odiar, que con Rosa Josefina Belsi ya venían de una colonia Mabragaña, creo que era en el departamento Colón, cerca de Colonia Boquer, y tenían ya 6 hijos. El lote que les tocó a ellos no es este, está ubicado a 2 kilómetros de acá y ya no pertenece más a la familia. Cuando hubo la sucesión se vendió y no quedó para ninguno de los descendientes. Formaron una familia de 10 hijos, que era normal para esa fecha, para esos años, tener muchos hijos. Y el 26 de marzo de 1922 fue el 7º hijo que nacía ahí, ya tenían varones, mujeres, varios. Fue mi padre Ignacio Braulio, que nació el 26 de marzo de 1922 y vivió 101 años. Hace 2 años, en 1923, el 27 de agosto, se nos fue. No se asusten que no es tan largo. Allí, cultivando la tierra y aprovechando las facilidades de pago, lograron salir adelante toda esa gran familia que habían formado. Y con el pasar del tiempo los hijos se fueron yendo. Cada uno formaba su familia, se iban. Y el único que quedó ahí en el campo ese fue mi padre. Construyó un ranchito con paredes de barro y techo de paja.
ayudado por algunos vecinos, y ahí nacimos los hijos de Ignacio y Lilia Migueles, 2 varones y 2 mujeres, 2 varones mayores y 2 mujeres después menores. Desde muy chicos ayudábamos en lo que podíamos en nuestros padres, juntar los caballos para atar el arado a la madrugada, ordeñar, llevar el desayuno a la chacra o el mate cocido a la cosechadora, por dar algunos ejemplos, porque había muchas otras tareas. Mi madre, Lilia Brunilda Migueles, que aún vive, gracias a Dios, el 12 de septiembre cumplió 100 años. Mujer muy emprendedora y luchadora. Comenzó a dedicarse a la avicultura, gallinas ponedoras, aprovechando al máximo la década del 60, que fue muy favorable para ese emprendimiento. Y de esa manera, con la venta de huevos de las gallinas ponedoras, embarcábamos en el ferrocarril, se mandaba a Buenos Aires y pudimos ir comprando casi todos los años. Digo pudimos porque nosotros también trabajábamos todos los 2 varones ahí, las mujeres se fueron a estudiar. Pudimos ir comprando 50 hectáreas de campo casi todos los años. Acá a la vuelta nomás, que se vendían y se aprovecharon. Entonces, el consumo de carne, si bien éramos mucho menos en la Argentina, pero el consumo de carne por habitante y por año superaba los 60 kilogramos en esa época. Pero no había otra carne. El pollo parrillero no existía. El pollo de los restaurantes era un gallito Legor que lo carneábamos, porque entonces cuando empezamos con la avicultura no había el pollito sexado que criaba solamente polla. Se criaban machos y hembras, y a los 3 meses y algo, pesaba 1,5 kilos el gallito y lo vendíamos. Y con eso se pagaba la crianza de las pollas, porque tenía muchísimo valor. Era el único pollo que había si vos ibas a un restaurante en cualquier lugar de la Argentina. Y por eso el consumo de carne vacuna era mucho por habitante, y eso fue cambiando después, muchísimo fue cambiando, y apareció el pollo parrillero, aparecieron los cerdos, y eso hizo que hoy se consumen muchísimos kilos de carne, pero de carne también de cerdo, también de pollo, y no tanto de carne vacuna. La primera inversión fuerte le pongo entre comillas, en ganadería, fue en 1971, donde mi padre compra 30 vaquillas de la raza Hereford, preñadas, provenientes del ejército argentino. El primer día se nos murió una, no conocía el mío, no estábamos informados de eso. Bueno, después de eso le hicimos todo lo que hay que hacer cuando no conocen mío, el humo en la manga, y de ahí en adelante, de eso no se murió ninguna. Como venían todas preñadas y eran vaquillas, y la raza Hereford entonces no existía el Paul Hereford, eran todos de Guampa, había que ayudarlas a parir. Y cuando digo ayudarlas a parir, ustedes piensan, venían veterinarios. No, yo y mi mujer, los dos, hacíamos lo que podíamos. Y de ahí les voy a contar una anécdota que tal vez les sirva también de experiencia, porque ahora generalmente se pone en la manga, pero ahí teníamos manga ya, pero no, la atamos con un lazo a una que estaba para parir, y llevamos los gurises eran chicos, él quedaron adentro
con otro mayor, 3 varones, y a la nena chiquita que está por ahí, la llevamos con nosotros ahí, la pusimos arriba de la tabla de la manga, sentada, tenía 1 año y algo. Ya era después no eran las vaquillas esas, sino otro parto que teníamos que atender. Y se nos corta el lazo, y la vaca estaba mala, ya enojada, y atropelló para la manga donde estaba. Menos mal que se había dormido y se quedó quietita. Si llegaba a moverla, levántala. Y encima todas de guampa. Gracias a Dios no pasó nada. Es una anécdota nomás de las cosas que nos pasan en el campo. Desde entonces fuimos alternando a ganadería, agricultura, y desde el 20 de noviembre de 1973 también apicultura. No fue fácil. Hubo épocas muy difíciles, como la década del 70, cuando ya la avicultura no se podía hacer porque había dejado de ser rentable. Y para comprar un tractor sacamos un crédito indexado. Para pagarlo tuvimos que vender todas las vacas, menos alguna lechera, y de a poco comenzar la recuperación. Para ese entonces, ya como le decía, le contaba antes, ya vivíamos en la casa con Nivia Chareún, mi esposa, y habían nacido 4 hijos, 3 varones y una mujer, que es lo que le contaba recién. En 1978 decidimos incorporar a la empresa un nuevo rubro, la siembra de arroz. También con altibajos, pero fue el comienzo de lo que hasta hoy siempre hemos sembrado algo, a veces más, a veces menos. Recuerdo que en la parte de ganadería se hacía cría, se engordaba pasto y se vendía los novicitos a los 2 años con 350 kilos. Hoy al año ya alcanzamos esos kilos y a veces más. Anoche en la reunión escuchaba que los argentinos estamos muy acostumbrados a comer la carne de ternero prácticamente cuando tiene 1 año, y aunque pese 350, 400 kilos, sigue siendo ternero, pero ya los que la reciben cuando lo ven grande piensan que no es tierno. Y yo creo que para aumentar la producción de carne en la Argentina, anoche no hablé ni dije nada, lo que tenemos que hacer es aumentar el peso de faena, no carnear tan chiquito. Nosotros vendíamos en aquel entonces los terneros al destete, mamones de 180, 200 kilos que iban a la carnicería, machos y hembras. Y eso hoy si queremos aumentar la producción de carne de la Argentina no lo podemos hacer. La siembra de pradera fue mejorando el trabajo en la parte de ganadería. El asesoramiento de profesionales fue haciendo nuestra tarea más profesional y más adaptada a los tiempos modernos. Y ahí debo mencionar a 2 personas. Una es Oscar Cacho Henderson, nuestro ingeniero agrónomo de hace más de 30 años, y a Horacio Díaz, el veterinario, nuestro veterinario. La agricultura y la ganadería son la base de la vida en el campo. Personalmente debo decirles que hace 65 años que ando arriba de los tractores y que mientras Dios me dé salud y ganas de ayudar en algo, seguiré. Después del 2001 que logramos salir de una muy difícil situación económica, se pudieron comprar algunos lotes más de campos, pero nunca grandes extensiones. Más precisamente este lote se compró en el 2016, que ya ni siquiera lo pusimos a nombre mío, sino a nombre de los hijos para ir solucionando algunos problemas del futuro.
pero ya con nuestra empresa familiar administrada por Víctor, vos Víctor y Manuel. Víctor en la agricultura y Manuel en la ganadería. Y por último, en el 2021 se decidió formar una cabaña de la raza Hereford, a la cual pusieron el nombre de su hermana Lucrecia, que se nos fue a los 15 años en un accidente, aquí cerquita nomás. La aparición de nuevas pasturas favorecen el tema de la recría a campo. Luego se terminan suplementados con granos de nuestra propia producción. Con mi esposa Nibia, mujer luchadora, si la hay, hemos tenido la gracia de Dios de poder formar una familia donde nacieron 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Hoy nuestra familia en su totalidad tiene el orgullo de recibir al IPCBA y agradecemos que nos hayan elegido para hacer la reunión. Este es un breve resumen de la historia de nuestra familia y de la producción agrícola ganadera. Y para terminar, me atrevo a darles un consejo, especialmente para los productores medianos y chicos. No jueguen todo a una sola producción. Si a esa le va mal, no hay recuperación. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Odear. Creo que en las lágrimas de uno de los hijos hemos tenido a lo largo de las presentaciones que nos han tocado vivir en los años que hace que hay jornadas del IPCBA, uno de los momentos más lindos de las presentaciones. Tus lágrimas reflejan el sentir de dónde venimos. Y si no sabemos, si no valoramos lo que tenemos, tenemos que ir a la historia. Y la historia que nos contó usted, señor, ha sido muy buena. Creo que es el principio de una jornada inolvidable, sin lugar a dudas. Y el INTA siempre está al lado. Jorge Gozdenovich, director del Centro Regional del INTA. Buen día, danos la bienvenida en nombre del INTA. Bueno, buenos días. Voy a hacer cortito, la verdad, impecable. Si ustedes vieran la letra que tiene, impecable la letra, la pasión que le ha dedicado a escribir desde 1902 hasta llegar a la actualidad. Yo iba leyendo, la verdad, felicitaciones, digo, qué orgullo estar acá. Vos decías en el inicio, esto es único en el país. Y es único en el país, la verdad, este ambiente familiar en el que vos nos introdujiste con toda tu oratoria, fenomenal. Yo celebro que el INTA hoy esté de nuevo de pie, que esté de nuevo traccionando. Digo, y esto no es nuevo, se va a ver ahora dentro de una parada. Hace 8 años que el INTA viene trabajando con el trébol, que es la vedette de ahora. Hace 8 años que el INTA viene estudiando, ensayando, errando, fracasando, teniendo éxito, para que hoy, cuando hablábamos con él, me decía, no, hace 4 años que la uso porque el INTA lo desarrolló, ahora le encontramos una vuelta, que esto, que el otro. Digo, fíjense el rol del INTA en esta actividad. Yo veo, ustedes ven los flyers, ¿no? Y todo donde está el INTA presente, junto con el privado, en algo práctico. Y creo que ahí tenemos que ir. Después va a estar Sebastián hablando de algo totalmente práctico para el manejo de la ganadería. Así que celebro nuevamente, celebro estar con Federación Agraria, que siempre ha bancado al INTA en todo este proceso, y eso es fundamental para que el INTA hoy esté en primera baja, traccionando a fondo. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Así que, y una cosa más nada más, yo los invito, porque veo que acá hay muchos jóvenes, los he visto de la Escuela Agrotécnica, recibidos de agronomía, de veterinaria. Por favor, a los disertantes, háganles preguntas muy incómodas, porque si no le hacemos preguntas incómodas, no le vamos a sacar el jugo a todo lo que ellos saben. 8 años va a tener Héctor Rodríguez, que estuvo probando el trébol, y si ustedes no le hacen preguntas, hay cosas que no nos vamos a sacar el jugo. Entonces, los animo y los desafío a que sean preguntas muy, pero muy incómodas para los disertantes, porque ahí va a estar el jugo y lo rico de esta jornada, que es única a nivel país. Celebro eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Andrea, buen día.
Andrea la vende rosa. Este es el mes de la concientización del cáncer de mama. Por eso es que celebramos también, Andre, tu outfit de hoy. Buen día. Buen día, bueno, no es casual, la gorrita es justamente, tiene el loguito. Bueno, no tiene el loguito de la alpargata, pero la gorra sí. Hay que hacerse los controles, hay que ir al médico, la prevención lo es todo. Bueno, primero agradecerles por la invitación, digo, y siempre bienvenida en Entre Ríos, es un placer estar acá, porque Entre Ríos tiene esta cosa de federados y escuchaba la historia de la familia Odiart, que es gran parte de la historia de muchos chacareros que estamos y que somos la Federación Agraria, digo, y que somos más que la Federación Agraria, pero es parte de esa historia de los gringos que vinieron a hacer grande la Argentina y que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y con mucho tesón reflejan como ustedes ese desarrollo y ese empuje que hacen grande a la Argentina y que tenemos que seguir trabajando para que así sea. Simplemente decir que el ejemplo de la familia y que hoy vamos a poder apreciar en el campo, en el territorio, que para nosotros los productores no es nuevo, pero siempre se aprende del vecino algo, siempre se aprende del que ha podido generar durante tanto tiempo, porque ellos contaron muy brevemente más de 100 años de historia, y en esos 100 años de historia hay mucha sabiduría, hay mucho aprendizaje, que la ciencia y la técnica después toman para devolvernos, pero que es de cada uno de los productores, y a eso venimos a hacer, ¿no? A nutrirnos entre todos y aprovechar. Y nutrirnos entre todos significa ese trabajo público-privado que tanto insistimos que hay que hacer y que ha dado sus frutos, como el trabajo que hace el INTA para con los productores, y especialmente, digo, los productores que hemos podido lograr a través de un instituto, como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, que por eso estamos hoy acá, de poner en el lugar que tiene que estar la ganadería en la Argentina, que no solo genera desarrollo productivo y económico, sino que genera arraigo en el interior del país. Donde hay una vaca, hay un productor que la tiene que cuidar. Y eso es lo que trata de hacer el instituto, y tratamos de hacer las instituciones a través del instituto, de promover la ganadería en la Argentina, de promover la carne argentina. Yo quiero significar ese trabajo importante que hace el instituto y que muchas veces no es visibilizado, o tratamos de que se visibilice. Esto que estamos haciendo hoy es parte del producto de muchos años de trabajo de las entidades, de las 4 entidades de la mesa de enlace que conformamos el instituto, pero también de esa articulación con el Estado que está absentado y con la industria, porque se trata de que toda la cadena traccionemos para que la carne argentina siga estando en el lugar que tiene que estar. Por eso hay que defender estas herramientas como el IPCBA, que la conformamos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucho profesionalismo, y que además la sostenemos los productores y la industria, la sostenemos desde lo privado, pero que necesitamos al Estado siempre con esa pata dándonos la posibilidad de tener políticas que nos acompañen para el desarrollo, porque acá nadie se salva con mucho esfuerzo individual, sino que todos podemos traccionar para adelante si hay políticas que nos conduzcan y que nos contengan. Así que simplemente agradecer al Instituto por el trabajo que hace para las entidades y para los productores que estamos dentro de las entidades, eso es muy importante, y que hoy podamos estar en el campo de federados reflejando ese trabajo cotidiano también es para aprovechar. Así que gracias por la bienvenida y además disfrutemos, aprovechemos técnicamente y compartamos saberes y sabiduría desde lo que hacemos cotidianamente, que les puedo asegurar que hacemos muchas cosas importantes y a veces no lo ponemos en valor. Gracias. Y gracias a la familia, sobre todo. Andrea, y ahora, para dejar inaugurada la jornada, Chito, en nombre de George Brainsmith, que no nos puede acompañar, está trabajando en otro lugar del mundo. En breve lo vamos a ver. Chito. Dejar un poco para decir, ¿eh? Buenos días a todos. En primer lugar, los saludos de nuestro presidente, George, que bueno, está en actividad en el instituto, no se encuentra en el país, está en esas tareas de promocionar la carne afuera, ¿no? Así que saludos para todos. Y bueno, como consejero titular me han delegado la responsabilidad de abrir. Y en primer lugar quiero agradecer en serio a la familia,
a ustedes, los propietarios del campo, porque vieron que con billetera ajena somos todos generosos. ¿Viste? No, hay que abrir las puertas, hay que explicar, pero cuando decimos, che, abrí el candado de la tranquera, y bueno, fíjate que no llovió, y la verdad que el gesto de abrir la tranquera y convocarnos a todos, tenemos que estar muy agradecidos, así que muy agradecidos, y por supuesto que sus palabras, jefe, reflejaban la historia de su familia, que no es mucho más o menos de la verdadera historia de la familia chacarera, lo que somos los verdaderos chaqueros. Por eso decimos siempre que la producción agropecuaria no pasa por un Excel, no pasa se pasa por también por lo que significa el arraigo, la pertenencia, la historia de vida, el amor a la tierra, lo que decimos en la federación muchas veces, el rol social de la tierra, que parece que es agarrarla y repartirla. No, el rol social de la tierra es esto, es laburar y generar el arraigo y la pertenencia. Y bueno, me llegó un poco también a la familia chacarera. Yo tengo el orgullo de que con mi hijo estamos morando la chacra que parió mi abuelo, al cual no conocí, que la siguió mi viejo, a la cual lo disfruté muy poco tiempo, y bueno, y seguimos, y así se repite, bueno, así que muchísimas gracias, ese honor. Y esto arrancó un poco, un día estamos tomando unos mates con el entrerriano en el instituto, con Matías, que muy bien nos representa. Le digo, che, Matías, ¿podemos hacer algo en Entre Ríos? Y déjamelo ver, dice. A los 5 minutos teníamos la Jornada Armada. Así que yo quiero agradecerle a Matías, quiero agradecerle a la gente local, porque a Luciano, a la filial, a nuestro síndico y es presidente de la Federación Elvio, porque cuando se organiza el instituto las cosas salen bien. Ahora, cuando la gente del lugar se compromete, salen perfectas. Y la verdad que acá el distrito de Entrerriano, Luciano, la filial le pusieron el cuerpo y el alma, así que eternamente agradecido. Discúlpenme que me voy un poquito más para la bandera federal, pero bueno, no te ofendas, Martín, pero somos casi locales. Pero obviamente que es un esfuerzo de la mesa de enlace en su conjunto, ¿no? Acá está Rural, está CRA, está Colinaro, estamos nosotros. Y bueno, y les digo cómo es que están hablando por ahí, quizás en forma exagerada, del boom de la ganadería. Yo creo que hay buenas posibilidades. O sea, los precios internacionales son buenos, hay solicitudes, los mercados vienen creciendo, hay buenos precios, hay buena demanda, pero tenemos que hacer muchos deberes para adentro. O sea, bien lo decía el amigo, hay que aumentar el promedio de faena, hay que ir a un animal más pesado, hay que aumentar la producción, la productividad. Y la verdad que todo lo que se ha hecho es lo que hemos mantenido, llegado hasta acá, es con un 98% por esfuerzo propio de los productores. Y la verdad que es muy aplaudible, pero todos sabemos que no es o todo mercado o todo Estado, no es todo privado o todo público. En algún momento hay que empezar a articular para que este crecimiento de la ganadería sea en articulación entre lo público y privado. Por eso celebro que tengamos funcionarios nacionales, por eso celebro que esté el INTA, por eso celebro que funcione el IPCBA, donde estamos todos sentados en la misma mesa. No hace falta pensar igual para estar sentado en una mesa. Entonces, me parece que tenemos que recuperar el mercado interno. O sea, que el mercado interno se recupera por muchas cosas, pero sobre todo por el bolsillo. Cuando se recupere el poder adquisitivo, cuando venga la reactivación, que en algún momento va a llegar, la cosa va a seguir. Porque es cierto que se está comiendo más cerdo, se está comiendo más pollo. Ahora, cualquiera de nosotros nos ponen en la parrilla un costillar de vaca y un pollo, no comemos el costillar. Después vemos qué pasemos con el pollo. Así que, por más que sea rico, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que bregar entre todos para que venga esa reforma impositiva tan deseada, para que venga esa reforma financiera tan deseada, para que todos tengamos acceso para aumentar la producción y la creatividad. Por eso celebro el rol del INTA. Por eso firmamos ese convenio en su momento con el INTA y el Instituto, porque es el claro ejemplo que el INTA, conducido entre públicos y privados y trabajando en conjunto, las cosas se desarrollan. O sea, la investigación, el desarrollo, los trabajos científicos se hacen para el conjunto de la sociedad, desde el INTA, del Estado, o se hace para alguno de los privados, lo cual no lo quito, se puede convivir, pero tenemos que estar todos juntos. Por eso, yo creo que del Instituto estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, se puede hacer muchísimo más, por eso estamos acá,
para explicar lo que hacemos y para aprender y lo que tengamos que seguir haciendo. Y me parece que el contacto permanente con los productores es fundamental, pero por sobre todas las cosas creo que no nos tenemos que quedar en la cosa chiquita, sino pensar en grande. La ganadería tiene mucho futuro y todos sabemos que donde hay una vaca hace falta alguien que te garantice que esté sana, que no se cruce los alambres, que tome agua y que coma pasto. Así que es generar riqueza, pero es generar arraigo, pertenencia. Así que, de todo, reitero, gracias a los muchachos dueños de la empresa del campo. Gracias a Andrea por estar. Gracias, Martín. Gracias a Matías, que le puso el cuerpo y el alma, la verdad que un consejero de lujo. Gracias a los muchachos de la Federación Agraria. Gracias a ustedes por estar. A los funcionarios nacionales, locales, me parece que no es un poco más que simbólico. Estando todos juntos, empujando el carro, vamos a llegar mucho más fácil. Gracias, bienvenidos, y ahora vienen a explicarles los que saben. Muy amables. Muchísimas gracias, Ulises Chito Forte. No se bajen, no se bajen. Tipo barrera de fútbol, 4 para aquel lado, 4 para acá. Así, para mirar la pantalla, para que ustedes vengan así, en filita como en el primario. ¿Se acuerdan del jardín que nos hacían el más alto del mar? Ahí. Porque el presidente del IPCBA, George Braismith, no puede estar, pero sí nos mandó un saludo. Buenos días. Lamento no poder estar hoy acompañándolos en esta jornada Campo de Entre Ríos. Nos encontramos haciendo la promoción de la carne argentina en Europa. Y bueno, esperando que esta jornada Campo sea de su interés. Sepan que en el instituto tenemos varios puntos de trabajo, entre ellos la promoción, la investigación, la promoción externa, la promoción interna, y en este caso esperamos que esta jornada con las charlas y los temas que sean de su interés nos sirva para revertir y poder empezar a crecer en el stock ganadero, que es muy necesario para poder satisfacer no solo el mercado interno, pero sino también el mercado internacional. En este caso puntual, vemos en esta gira por Europa que todos los institutos del mundo que funcionan de manera muy similar al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, se encuentran ellos también promocionando sus productos y, como solemos decir, tenemos la mejor carne del mundo, pero hay que salir a venderla y no dormirnos en los laureles, porque nuestros competidores también están buscando mejorar su calidad y de posicionarse en el mercado. Espero que aprovechen esta jornada para sacarse todas las dudas y sobre todo para que podamos revertir una vez más y empezar a crecer en stock bovino en Argentina. Les dejo un muy cordial saludo y, como siempre, a disposición para todas sus inquietudes. Impulsada por toda la cadena de la carne, en 2001 se sancionó la Ley 25.507, que dio origen al IPCBA, un ente de derecho público no estatal que funciona con fondos privados que aportan los productores ganaderos y los frigoríficos, y en el que las entidades del campo se alternan en la presidencia y las cámaras de la industria en la vicepresidencia. El IPCBA, que desarrolló la identidad visual de la carne argentina, diseña distintas líneas de acción para el mercado interno y externo, con herramientas que evolucionan año tras año y campañas de consumo y posicionamiento de la cadena, con estrategias de comunicación segmentadas y distintos ejes temáticos como salud, sustentabilidad y prevención sanitaria. Desde el 2004, el instituto participa acompañado por empresas exportadoras en las ferias de alimentación más importantes del mundo, desarrollando un complejo marketing ferial con stands concebidos como centros de negocios. El trabajo se complementa con estudios de mercado, campañas publicitarias, acciones con embajadas y el desarrollo de herramientas específicas para cada mercado. El instituto y el Estado trabajaron en conjunto, logrando la apertura del mercado chino, la ampliación de la cuota Hilton, el ingreso a la cuota 481, la reapertura de Estados Unidos y la apertura de Japón para la Patagonia. También se obtuvieron importantes logros en otros destinos, como Rusia o Canadá, sin descuidar mercados estratégicos como Chile o Israel, nuevos destinos como Vietnam y Corea del Sur. Las campañas de comunicación implementadas en China a partir de 2018 contribuyeron a que ese mercado se convirtiera en el principal comprador de carne argentina. El IPCBA organiza y auspicia jornadas, congresos y eventos técnicos. Interactúa con universidades, entidades y centros de estudio de primer nivel. Realiza seminarios, capacitaciones, jornadas a campo,
y a encuentros para jóvenes con el objetivo de irradiar tecnologías productivas. En 2011 se inauguró la plataforma de capacitación virtual gratuita y en 2012 puso en marcha el programa Carnicerías Saludables para la difusión de buenas prácticas en los puntos de venta minoristas. A lo largo de su historia, el instituto realizó distintas compulsas técnicas de grupos de investigación que derivaron en trabajos estratégicos referidos a la sanidad, la producción, la industrialización, los canales de venta, la salud y el análisis de mercados, algunos de los cuales obtuvieron importantes galardones. También monitorea un panel de consumo de carnes y se estudian y analizan permanentemente los puntos de venta y los hábitos de consumo. Todas estas acciones, sumadas al desarrollo de estadísticas propias e informes técnicos, convirtieron al instituto en un referente indiscutible de la cadena de ganados y carnes en la Argentina y en el mundo. En definitiva, y a pesar de las distintas coyunturas por las que atravesó el sector a lo largo de los años, el IPCBA desarrolla actividades para consolidar el mercado interno, impulsar la investigación y las innovaciones, establecer un centro de información útil, mejorar la relación entre la cadena y la sociedad y optimizar el posicionamiento de la carne argentina en el mundo.